La noticia para Colombia, presten atención todos los colombianos porque el expresidente Álvaro Uribe Vélez estuvo involucrado en algo muy grave, donde Juan Manuel Santos lo libró, porque Estados Unidos lo iba a llevar a al banquillo de los acusados. Yo hice ese informe hace mucho tiempo y muchos le prestaron atención, muchos tal vez no se acuerdan, o hay personas que están llegando al canal. Le cuento que aquí les traigo ese informe nuevamente para que no se lo pierdan. Muchos colombianos no saben lo que ha hecho Álvaro Uribe. Es para que todos se echen la bendición de tanto pecado que este señor ha creado en Colombia. Miren los ríos de lo que ustedes leen, eso es lo que ha hecho. Muchos de los testigos en contra de él, al parecer se los ha desaparecido. De la Casa Castaño es la Drummond, que tiene la concesión. Casa Castaño, pues de Castaño, Carlos Castaño y demás, de Vicente Castaño. Esa transnacional involucrada en los negocios de la Casa Castaño es la Drummond, que tiene la concesión sobre la mina La Loma en el Cesar. Sus directivos, según lo ha dicho Jaime Blanco a la JEP, no solo sabían del negocio, sino que activamente organizaron la eliminación de los líderes del sindicato. Que los eliminaban. Al tanto de estos temas. Jaime Blanco Maya fue un excontratista de Drummond Company, quien ayudó a la empresa carbonera a financiar a la SAUCE entre 1996 a 2001 a través de sobrecostos en los contratos de alimentación. El dinero que entregó Drummond a la SAUCE supera el entregado por Chiquita Brands. Más o menos una sobreestimación o un sobreprecio del valor de $1.800.000. Según Blanco Maya, la persona que le ayudó a mover los contratos con los sobrecostos en la facturación fue un exagente de la CIA, Jim King, quien para esa época era el jefe mundial de seguridad de Drummond y asesoraba al ejército colombiano en la base de Tres Esquinas. Yo tenía un contrato con la constructora Norberto de Brecht, que era el contrato de la construcción del muelle de Drummond en Papare. Blanco Maya fue contratado para proveer las comidas de los obreros, primero del muelle que construyó Odebrecht y luego de la mina, con la condición de que el 10% de sus pagos se le transferiera a la SAUCE. El efectivo se le entregaba al Tigre, que era el comandante del Frente Juan Andrés Álvarez, en un kiosco que quedaba en Cuatro Vientos, de un señor Benedicto Estupiñán. Yo mensualmente me encontraba con él y le entregaba su plata ahí. En tal condición conoció a Atkins, quien le empezó a hablar del asesinato de los dirigentes sindicales. Asesinaron a Cándido Méndez, asesinaron a Balmorelo Carmo, asesinaron a Víctor Hugo Garcita y asesinaron a Gustavo Soler. 8 meses. En 8 meses acabaron con el sindicato. Y una llamada del gringo que estaba para esa fecha en Santa Marta. Y yo, Jaime, ¿cómo estás? Le digo, Don Jim, ¿cómo lo supiste? Yo le digo, no, ¿qué pasó? No, asesinaron a los Carmo y a Garcita. Atkins y Jairo de Jesús Charres organizaron los asesinatos. El primero está en Estados Unidos retirado y el segundo acaba de ser admitido en la JEP. La casa matriz tenía conocimiento de lo que se estaba haciendo. Blanco Maya, ya sentenciado por la muerte de los sindicalistas, ahora es testigo de la JEP en el caso de Drummond. No había Estado de Derecho, el Estado eran los paramilitares. Aunque el exdirector Augusto Jiménez y el actual director de Drummond, José Miguel Linares, también fueron imputados, a la fecha el juicio en su contra no avanza, pues 11 de los testigos que podían declarar han sido asesinados y otros decidieron exiliarse para proteger su vida. Ahí tiene todos los colombianos lo que ha hecho el innombrable. Aquellos que lo siguen, piénsenlo muy bien, porque hay historias que están ocultas, que los medios, como son de ellos, no las muestran. Por eso es importante que compartan estos videos, denle like y suscríbanse al canal. Aseguró que le gestionó inmunidad diplomática al expresidente Álvaro Uribe porque pide evitar que este fuera requerido por tribunales estadounidenses por supuestas violaciones de derechos humanos. Luisa Barberi, buenas noches, usted tiene más detalles. Presidente Santos contó cómo cuando llegó a la presidencia tuvo una llamada telefónica con el entonces embajador de Colombia en Estados Unidos, Gabriel Silva, quien le dijo que había varias organizaciones de derechos humanos detrás de ponerle esa citación al expresidente Uribe, por lo que prefirió gestionarle esa inmunidad diplomática con tal de no verlo en los banquillos de las cortes estadounidenses. El periodista Alfredo Molano le preguntó al expresidente Juan Manuel Santos sobre rumores que existen relacionados con oficios que Santos habría hecho para evitar investigaciones a Uribe Vélez en tribunales internacionales. El exmandatario confirmó la veracidad de la historia. Mire, lo que hicimos fue lo siguiente. Cuando yo asumí la presidencia, me llamó el embajador Gabriel Silva, que estaba embajador en Washington, y me dijo, aquí hay una serie de organizaciones de derechos humanos que van a acusar al entonces expresidente Uribe ante muchas cortes estatales por violación de los derechos humanos. El exmandatario aseguró que buscó asesoría y tras las consultas se concluyó que la mejor era buscar la inmunidad diplomática para Álvaro Uribe. Le dije, bueno, ¿y qué podemos hacer? Entonces yo investigo, habló con los abogados y me dijo, mire, lo único que hay que hacer, o que se puede hacer, porque inclusive eso lo estaba avalando el encargado de derechos humanos de la administración de Obama, lo que habría que hacer es ir por lo alto y que le den inmunidad diplomática al expresidente Uribe. Y eso fue lo que hicimos. Santos aseguró que esto lo hizo porque a su parecer era indigno ver a un expresidente colombiano en el banquillo de las cortes de Estados Unidos. Inmunidad diplomática no es simplemente porque usted fue expresidente, sino es caso por caso. Entonces, fuimos a lo más alto, dijeron, sí, vamos a ayudar, y ayudaron. Y eso evitó, porque sí me parecía un poco indigno para el país ver a un expresidente en el banquillo en las cortes estatales de Estados Unidos. Aunque el expresidente no mencionó fechas, se puede conjeturar que fue en 2010, porque en ese momento Gabriel Silva Luján asumió la embajada en Washington, una vez Santos se posicionó en la presidencia el 7 de agosto de ese año. Santos, a su vez, sucedió en el cargo a Álvaro Uribe Vélez, quien estuvo en la presidencia 2 periodos entre 2002 y 2010. Qué sinvergüenza tan grande lo que hizo Juan Manuel Santos. Por eso muchos que siguen al innombrable creen que él es bueno porque no lo han condenado. Miren lo que hizo Juan Manuel Santos. Lo salvó, buscó inmunidad diplomática. Un testigo que trabajó para la carbonera Drummond,
quien reveló que un exagente de la CIA, contratado por Drummond, esta carbonera, organizó todo el tema de la masacre de todo un sindicato. En todo este tema fue vinculado en su momento o acusado el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Finalmente no sucedió nada, a Uribe pues no le hicieron nada, pero hubo acusaciones. Ya vamos para allá porque de acuerdo a Juan Manuel Santos, él apenas llega a la presidencia en 2010, empieza una gestión en Estados Unidos, diplomática, para evitar que se lograra avanzar en unas investigaciones por parapolítica en contra de Álvaro Uribe Vélez relacionados con todos los crímenes que la Drummond ¿Lo salvó? y la financiación y el trabajo que hicieron con los paramilitares en su momento. Uribe salió y dijo, no, yo no necesitaba eso. La Drummond sí pagó unos abogados para el tema mío porque me estaban vinculando a todo eso, pero acá nadie intermedió a favor mío acudiendo al tema diplomático. Pero sí reveló que la Drummond presuntamente le pagó abogados. O sea, acá hay un tema delicado y como siempre a Uribe nunca le pasó nada con todo esto, pero es muy grave lo que hizo la Drummond. Ya hay condenados, hay investigados también que altos directivos de la Drummond, pero que tampoco nunca pasó nada contra ellos, pero las investigaciones supuestamente siguen. Ahí tienen todos los colombianos para que se quiten todos esa venda. Miren, eso es gravísimo. A este señor lo iba a investigar Estados Unidos, sino que Juan Manuel Santos, como siempre va a haber un sapillo que salva al corrupto. Pues este corrupto al parecer se salvó. Lo dicho por Santos con la serenidad que lo caracteriza fue contestado con rabia por Uribe, y no precisamente porque fuera mentira, como inicialmente dijo, o porque se acabara de enterar, como atinó a responder, sino porque lo obligó a confesar algo que el país tampoco conocía, que la Drummond pagó su abogado, es decir, el de Álvaro Uribe, apenas unos meses después de dejar la presidencia. La confesión de Uribe, que entrevera con nombres pomposos para restarle importancia, debía ser la puerta de entrada de una investigación más amplia que nunca se hizo, no se va a hacer y nadie va a investigar eso, sobre sus relaciones con esta compañía, la Drummond, la misma que organizó aliada con los paramilitares y un exagente de la CIA, la masacre de sus sindicalistas, esa misma, y la influencia que tuvieron las empresas del carbón en la expansión del paramilitarismo en la costa caribe. Las relaciones de esta empresa con el gobierno de Uribe fueron estrechas, de la Drummond. De hecho, les ahorró miles de millones de pesos en exenciones tributarias, así como creó convenio entre la multinacional y batallones del ejército para cuidar las minas, y fue justamente en esta relación entre oficiales, empresarios y políticos que nació el paramilitarismo en Cesar, durante el gobierno de Álvaro Uribe. Esta vez Uribe dijo que la Drummond le pagó los abogados porque el asunto era con la compañía y no con él. O sea, de este tipo por exterminar a los sindicalistas y demás, pues cuando todo eso estalla y estas organizaciones de derechos humanos también anunciaban que iban a interponer las acciones judiciales contra Uribe en Estados Unidos, entonces Uribe seguramente le dijo a la Drummond, a ver, lo mínimo que ustedes deben hacer por mí después de todo lo que presuntamente él hizo por ellos es pagar los abogados. Y eso lo reveló el mismo Uribe. Porque el asunto era con la compañía y no con él, y que lo estaban acusando del asesinato de unos trabajadores en 2001, un año antes de que llegara a la presidencia. Lo que no detalló fue que se trató del asesinato de 3 dirigentes sindicales de la Drummond por parte de los paras, por lo que investigan en la justicia de esta multinacional estadounidense. En marzo de 2001 los paras, al mando de Jorge 40, ¿no les suena a ustedes alguien que está en el Congreso relacionado con Jorge 40? Detuvieron el bus en el que iban Balmor Lorcano y Víctor Hugo Orcasita, presidente y vicepresidente del sindicato, lo hicieron bajar y se lo llevaron por delante. La misma suerte corrió en octubre de ese mismo año Gustavo Soler Mora, quien asumió la presidencia del sindicato tras la muerte de sus compañeros. De todo esto, estaban acusando a Álvaro Uribe y lo iban a llevar ante la justicia internacional, ante la justicia en Estados Unidos. Y supuestamente, según Santos, él intervino siendo presidente para que se le mantuviera una inmunidad diplomática a Uribe y no se metieran con él. Eso fue lo que dijo Santos. De esto creado por Augusto Jiménez Mejía, expresidente de la Drummond. A ver, debo dejar claro y reiterar, a Uribe se le acusaba de tener relaciones con la Drummond y de presuntamente ayudarlos, como dice Molano, de favorecerlos en todos los sentidos, de vincularlos con el ejército, de donde nacieron las acusaciones de paramilitarismo con la Drummond. Y el propio Gary Drummond y el expresidente de la multinacional Maitar, allá en el Cesar, donde también manejan parte del poder político, gran parte, el clan Génico, acusados también algunos de ellos de paramilitarismo y parapolítica. Entre los que se encuentran familiares de Vicky Dávila. Y el representante de dos familias que han gobernado el Cesar manejando las relaciones empresariales de la Drummond y cuyas huellas la justicia está en mora de seguir. Detrás de estos muertos y de lo que significó el paramilitarismo del corredor minero está la sombra de la empresa que generosamente le pagó a los abogados al expresidente Uribe, pero seguramente él dirá que se acaba de enterar, decía Alfredo Molano por allá el 11 de enero del 2024. Y hoy este testigo que trabajó para la Drummond revela que hasta exagentes de la CIA trabajaron con la Drummond para llevar a cabo esa masacre en contra de sindicatos o de sindicalistas, de los cuales pues Uribe era vinculado, o lo mencionaron en todo esto en su momento. Reitero, no hay ninguna investigación en contra de Uribe sobre esto, no hay ninguna condena en contra de Uribe, solo fueron vinculaciones y bueno, además vinculaciones de palabra, ¿no? Porque ustedes saben cómo es la justicia en este país. Y lo que dijo Santos. Y el hecho de que Juan Manuel Santos haya dicho semejante cosa, él prácticamente salvó a Álvaro Uribe en 2010 de ser investigado en Estados Unidos por presunta relación con la Drummond y los paramilitares en el caso de los sindicalistas. Pues, ¿a usted qué les dice eso? Santos fue ministro de Defensa de Uribe. Santos estuvo de la mano de Uribe, llegó a la presidencia por Uribe. Uribe lo puso ahí. Y que dijera eso, pues obviamente deja mucho que desear. Lastimosamente lo salvó. Por eso muchos colombianos tienen una venda. Pero ya ustedes saben la verdad por estos medios. Por eso compártalo, denle like, suscríbanse al canal. Porque es lamentable la gente que se ha ido. De todos los colombianos, muchísimo ya no están en este mundo. Porque nadie puede denunciar al innombrable. No solamente eso, a lo que ha hecho con empresas como las bananeras, como esta empresa Drummond, que al parecer se llevaron todos esos líderes. Lastimosamente para él nunca hubo ley porque Juan Manuel Santos lo salvó. ¡Qué tristeza lo que hizo!